Bienvenidos sean a este nuevo proyecto que tenemos el Colegio de Investigaciones Históricas del Centro de Coahuila y que iniciamos como siempre con mucho entusiasmo. Somos un grupo que somos amantes de la historia regional y que siempre tratamos de estar investigando, conversando, pero sobre todo difundiendo lo que vamos encontrando. ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, a través de conferencias, principalmente en el ciclo de conferencias que iniciamos en el 2001 en el Museo Coahuila y Texas, que ya es un buen número de años, en conferencias en otros lugares del estado, de la región, inclusive más allá de las fronteras. En Texas nos buscan mucho. Y una de las maneras más importantes son los libros que vamos cultivando poco a poco, porque una conferencia se nos acaba en 50 minutos, una revista se nos acaba en un mes, pero un libro es para siempre. Entonces por eso estamos, como quien dice, enamorados de los libros. El Colegio de Investigaciones Históricas somos un grupo de amigos que nos preocupamos por rescatar, por explorar nuestro pasado, ¿sí? El presidente de nuestra agrupación es Sóstenes de Hoyos, el ingeniero, quien lo invito a continuar con esta introducción. Gracias, Chuy. Bueno, el Colegio de Investigaciones Históricas del Centro de Coahuila dio inicio alrededor del año 2000 por la reunión de varias personas que les gustaba mucho la historia, dando inicio principalmente en el Archivo Municipal de Monclova. Ya para el 2001 iniciamos con el ciclo de conferencias, taller de historia, que no paramos cada 15 días hasta el año 2019, principios del 2020, que nos afectó un poco la pandemia, pero fueron casi 20 años de estar seguido cada 15 días dando esas conferencias. Para el año 2003, y tratando de difundir nuestra historia regional, empezamos un gran proyecto que fue el de la revista Crónicas del Camino Real. Esta revista que tengo aquí en mis manos es la número uno que inició en el año 2003. Para el 2004, principios del 2005, ya nos quisimos consolidar como grupo, formando el Colegio de Investigaciones Históricas del Centro de Coahuila ante notario público. El 6 de abril del 2006 se firmó por el licenciado Felipe González y los señores Sóstenes de Hoyos Martínez, Lucas Martínez Sánchez, Plácido Peña Cervantes, Jesús Medina Martínez, Horacio Domínguez Lara, Luis Pedro Carranza Aguayo, Román César González Rodríguez y Jesús Guajardo de los Santos. Todos ellos con la intención de difundir nuestra historia, la historia de nuestros pueblos, de nuestra región, de nuestro estado de Coahuila. Chuy. Bueno, para esta ocasión, como presentación de nuestro grupo, de lo que hemos ido acumulando a través de todos estos años, que son un sinnúmero de conferencias, hemos hecho videos, el medio que se nos ponga enfrente lo abordamos para difundir nuestra historia. Y hoy queremos presentarnos ante ustedes con los libros que han escrito nuestros compañeros de aquí de nuestra asociación, de nuestro colegio. El primer intento que tuvimos fue de Lucas Martínez, quien estuvo al frente de este colegio por algún tiempo, hasta que lo invitaron a Saltillo. Él es el director del Archivo General del Estado de Coahuila, y su primer libro fue Historias y leyendas
de Monclova. Un libro que hicimos con mucho cariño, porque los niños lo pedían, les encargaban de tarea ir con su abuelito, buscar en algún lado las historias, las leyendas de Monclova. Entonces, de tanto que recurrían allá al Museo Coahuila y Texas y al Archivo Municipal, decidimos hacer este libro. Y digo decidimos porque yo tuve la colaboración de las imágenes, como los monitos de antes, los cuentos de antes, que aparte de llevar textos interesantes, entretenidos, iban presentados con una imagen. Yo, como me dedico a pintar, bueno, pues ahí hice una ilustración de cada uno de los 33 textos que están sacados de nuestra historia, y algunos traviesos que son así más fantasiosos, pero que también están sacados de los archivos de nuestros antiguos historiadores. Este fue, con mucho cariño, el primer libro, Historias y Leyendas de Monclova. Aquí en la portada viene el torreón que estuvo a un lado del Polvorín, que era una aduana, ¿sí? que había ahí. Fue una litografía, una garita que hizo un militar gringo en 1946, cuando vinieron a ocupar Monclova y ocuparon México. Entonces, de esa época data esta ilustración, que es la garita que estaba a un lado del Polvorín, que ya no la conocimos, solamente en esta imagen. Vamos a continuar. Como comentario nada más, esta imagen la realizó un soldado americano que estuvieron aquí en Monclova en noviembre de 1846, nada más para corroborar la fecha. Otro libro del compañero más nuevo de nuestro colegio, Néstor Jiménez, es La brújula del caminante. Este libro se terminó de imprimir en el 2018 y constó de 500 ejemplares. Fue un apoyo de Museo Biblioteca Pape, Editorial Pape, y la edición estuvo a cargo de Antonio Sonora. Es una recopilación de los libros, de los textos que publica nuestro compañero Néstor domingo a domingo en el periódico Zócalo. Entonces es una recopilación, los más gustados. Este otro libro que se llama Huachichiles y Franciscanos, en el libro más antiguo del convento de Charcas, San Luis Potosí, de 1586 a 1663. Este es un trabajo muy serio en paleografía y estudio de Lucas Martínez, que Charcas está en el estado de San Luis Potosí y fue uno de los monasterios avanzados. Y la característica que tiene este libro es que hasta ya llegaron los huachichiles. Los huachichiles son los naturales que estaban aquí al sur de la muralla, por decir en Saltillo, desde Saltillo hasta San Luis Potosí. Entonces, parte de la historia de las raíces del sur del estado se encuentran allá en Charcas, y lo interesante es que vienen nombres y vienen palabras, lo que los franciscanos alcanzaban a retomar de los huachichiles que se acercaban para ser bautizados, para ser casados o para ser protegidos. Entonces es un libro muy interesante de paleografía de estos libros del convento de Charcas en San Luis Potosí. Podemos comentar que nuestro compañero Lucas Martínez, actual director del Archivo General del Estado, es uno de los escritores de historia más prolíficos de nuestro estado de Coahuila, y me atrevo a decir que el más prolífico de aquí de Monclova. Sí, generalmente los historiadores comienzan a escribir cuando ya tienen cierta edad, pero Lucas comenzó muy joven con este libro de las leyendas, y aunado a su trabajo en el archivo, pues ahí puede abrevar y siempre nos está ofreciendo textos nuevos.
Otro libro muy interesante es el de nuestro compañero Héctor Javier Rodríguez García, acaecido hace poco tiempo aquí en nuestra ciudad. Él escribió este libro, Fray Juan Larios, fundador de Coahuila. Estando él muy cercano a la iglesia de San Francisco, se adentró en la vida de Fray Juan Larios y nos dejó este libro para la posteridad. Él nos contaba que desde muy niño se apasionó por este personaje y lo estuvo estudiando, y yo creo que es el compañero más apasionado por Larios. Escribió este libro, y en un movimiento que tuvimos para rescatar este personaje, Fray Juan Larios, que dicen que santo que no es visto, santo que no es adorado, entonces nos propusimos a tener la imagen de Fray Juan Larios ahí en la Alameda, donde estuvo él, y bueno, Héctor Javier pudo ver terminado ya en bronce esa imagen de Fray Juan Larios en la Alameda del pueblo. Así es. Este libro, Historia de San Buenaventura, bueno, realmente es un libro de el doctor Regino Ramón, que lo escribió allá por 1910, y por causas de la revuelta, de la revolución, no pudo ser editado, no pudo ser puesto en un libro. Quedó el manuscrito guardado, y nuestra compañera de San Buena, Rosario Rivera Falcón, ella apoyó a hacer la paleografía para pasarlo en texto, y es un libro que nos habla mucho de la historia antigua, no solamente de San Buenaventura, sino de Monclova y de toda la región centro, por un gran investigador que hubo aquí, el doctor Regino Ramón, que fue un gran escritor, pero desgraciadamente no publicó, dejó muchos manuscritos, muchos textos que están en el archivo municipal, pero hasta recientemente, tanto la universidad como esfuerzos individuales, en este caso de la licenciada Rosario, que podemos tener acceso a los escritos del doctor Regino Ramón. Esta impresión fue hecha en Impresora Nacional de Sabinas, Coahuila. Las correcciones estuvieron a cargo de Argelia Bortoni y Margarita Molina, y el cuidado de la edición a cargo de Lucas Martínez Sánchez, siendo la portada de un servidor, Sóstenes de Hoyos, y se hizo la primera edición en octubre del 2005, Historia de San Buenaventura. Este libro titulado De Icamole a Monclova. Icamole para muchos de nosotros no es muy familiar, es un lugar que está cerca de Paredón, cerca de Hidalgo, de Mina, acá en el estado de Nuevo León, y fue muy célebre porque a don Porfirio Díaz le decían el Llorón de Icamole. ¿Por qué le decían el Llorón de Icamole? Pues porque fue derrotado ahí en una batalla que tuvo en Icamole, y después de esa batalla pues lloró, yo creo que de rabia, ¿sí? Este libro es de Lucas Martínez, y nos podemos leer aquí que después de esa derrota Porfirio Díaz viene aquí a Monclova a sanarse las heridas, a levantarse el ánimo. Está cerca de un mes aquí en Monclova, en donde se recupera y sale hacia el norte, y un año después ya lo tenemos asumiendo la presidencia del país por primera vez, y esos son los inicios del general Porfirio Díaz en su paso por Monclova. Se llama De Icamole a Monclova, de Lucas Martínez, y es una publicación del gobierno del estado de Coahuila. Sí, estamos hablando de un Porfirio Díaz, héroe de la batalla del 5 de mayo, mucho antes del 2 de abril también. Del 2 de abril, mucho antes de que fuera presidente de la República. Sí. Un gran guerrero, un gran general. El siguiente libro es de nuestra compañera Rosario Rivera y es Luz a Destiempo, San Buenaventura, Coahuila, 1907. Ese también por Editorial Pape también.
Son una serie de fotografías del año 1900 a 1910 o 1900, por ahí más o menos, que fueron recopiladas de San Buenaventura, y de ahí nuestra compañera Rosario editó este libro. A cada fotografía ella le compuso un poema. Son unas fotografías muy bellas, generalmente de la plaza de San Buenaventura, de la iglesia, de personajes, del casino, personajes que andaban por ahí deambulando, inclusive los presos que los sacaban el domingo en la mañana a barrer ahí en la plaza. Hay una fotografía de eso. Entonces, ese álbum de fotografías muy pequeñas en sepia, estuvo guardado por casi un siglo, por más de un siglo, y al recuperarse se pudo editar gracias a Editorial Pape en este precioso libro de fotografías de San Buena. Entonces se llama Luz a destiempo. Muy, muy bonito libro. Sobre todo que nos describe cómo era San Buenaventura en los inicios de los 1900. Uno de los libros más interesantes, todos están interesantes, es este del el centro de Coahuila, Monclova, durante la Revolución 1910-1920. Ese libro es muy interesante porque la Revolución Constitucionalista inicia aquí en Monclova, en la estación Monclova. Venustiano Carranza era un señor que andaba mucho por aquí, andaba en los bailes. Entonces, aquí, sacado de fuentes, de documentos, Lucas Martínez, en esta edición de Gobierno del Estado del 2010, que fue el centenario del inicio de la Revolución de Madero, la de Carranza inicia 3 años después, nos cuenta cuáles eran los vecinos, quienes andaban aquí lanzados con las armas, quiénes eran las señoras que andaban ahí también muy metidas. Al hablar de historia generalmente se habla de hombres, pero las mujeres de aquí de Monclova, las Blacayer y las González Guajardo, estaban muy metidas en el hospital de sangre. Interesante, muy interesante. Lo lees tú. Bueno, no, pues me toca a mí. Para el año 2005, y también con el propósito de dar a conocer la historia de nuestra región, me tocó a mí escribir este libro, Monografía Histórica de Castaños. Se hizo una recopilación de la historia de Castaños, de la historia antigua, de la historia moderna de Castaños, y el principal objetivo fue darlo a conocer a los jóvenes, que ellos se dieran a la tarea de conocer su historia, la historia de Castaños, para que pudieran amar a su pueblo. Gaspar Castaño de Sosa era un portugués que andaba aquí con don Luis Carvajal y de la Cueva, es a quien le debemos el nombre de Castaños. Y al hablar de Castaños tenemos que hablar del teniente coronel Ildefonso Fuentes de Hoyos. Ese es un texto también del doctor Regino Ramón, que había estado guardado por muchos años, y bueno, se hace la paleografía, y el gobierno de Coahuila hace la edición de este pequeño pero muy ameno libro de las batallas del coronel Ildefonso Fuentes. Hay una calle en Monclova que lleva su nombre, es el héroe por excelencia de Castaños, porque nació allá cuando Castaños era parte de Monclova, pero él tuvo mucho que ver con las armas en la época de la Reforma. Él y don Miguel Blanco, el licenciado y general Miguel Blanco, fueron de los grandes puntas de lo que fueron los rifleros de Monclova. Un grupo muy de armas. Y más que todo, para la gente de Monclova, para la gente de Castaños, las secuencias de un héroe, teniente coronel Ildefonso Fuentes de Hoyos. Congregación de recuerdos de nuestra compañera Bertalicia Quintero. Muy interesante también libro que... De la Congregación del Rosario, ¿dónde está?
Es en La Madrid. La Madrid, Coahuila. La Madrid, Coahuila. Muy interesante, es una pequeña monografía, tiene historia antigua, tiene las descripciones de las plazas en aquellos años de La Madrid, Coahuila. Berta Alicia Quintero, bueno, por mucho tiempo la cronista de La Madrid. Mire, de los libros pesados, también es de Lucas Martínez, El Ejército del Norte, Coahuila durante la Guerra de Reforma, 1838-1860. Ignacio Zaragoza, coahuiltejano, es uno de los grandes héroes que tenemos en nuestro estado, aparte de Madero, de Carranza. Zaragoza es de los héroes nacionales que vienen en los billetes, esos son los buenos, con Hidalgo y con Juárez. Entonces, esta es una narración muy documentada del movimiento que tuvieron los norteños durante la época de la Reforma, sobre todo en la batalla del 5 de mayo, allá en Puebla. Hay una relación entre Puebla y muy interesante porque nos describe todo lo que hizo el Ejército del Norte, cuál fue su función, hacia dónde fueron, quiénes fueron, qué personajes fueron a defender la patria. Bueno, no hemos hablado de nuestro compañero Amador Peña Chávez, uno de sus primeros libros, Cantos a mi tierra bruna. Bien interesante, bien bonito el libro. Él se identifica mucho con la región carbonífera porque allá pasó su niñez. Él nació aquí en Monclova y creo que a los 3 días se lo llevaron allá a Palau. Entonces él habla con mucha nostalgia de los mineros, de Palau, de todo ese mundo que se vive allá bajo tierra, con los peligros del gas grisú y las explosiones y cómo salen manchados de negro. Entonces Amador Peña es un gran poeta y con mucho orgullo lo contamos entre nuestros compañeros, que también Lucas tiene más libros, pero Amador también tiene bastantes, así es. Cantos a mi tierra bruna. Sí. Otro de los libros de 700 hojas, que luego nos invita Lucas a presentarlo, sí. Y hay que leerlo para poder hablar del libro. Hidalgo y los insurgentes en la provincia de Coahuila. Seguramente ustedes habrán visto muchos libros sobre Hidalgo y los insurgentes, allá en Dolores, en Guanajuato, en la Lóndiga de Granadita, pero este libro nos habla de los insurgentes aquí en nuestro estado, en Coahuila, en la provincia de Coahuila, cómo entran a Saltillo, cómo toman Saltillo, Monterrey, Monclova, cambian gobernadores, y toda esa trama que se va elaborando, tejiendo, que los tratan de confrontar y atrapar y parar una vez allá al sur de Saltillo, y fracasan, y todos los soldados se voltean para el lado de los insurgentes, y luego aquí, ahí en la parroquia tenían juntas para ver cómo le iban a hacer para detener a los insurgentes, porque digo, no eran todavía los héroes que tenemos ahora, que vienen en los billetes, no, eran un grupo que venía con mucha violencia, y que aquí hacen una trampa, y ahí en Baján, un poquito al sur de Baján, detrás de una loma, los capturan, les tienen una emboscada y los capturan, los traen prisioneros a Monclova, los tienen en el Museo Coahuila y Texas, ahí que era un lugar, un hospital militar, y después los llevan a Chihuahua, que era donde estaba el comandante de las provincias internas de Oriente en aquel tiempo, y allí se le juzga, y ahí se fusilan a los héroes de la independencia. Monclova tuvo una participación muy importante en la lucha de independencia. Sí, es un libro que nos describe, pues se puede decir que el final de don Miguel Hidalgo y Costilla, el movimiento insurgente, aquí viene a terminar. Ya de aquí, que estuvo aquí en Monclova alrededor de 6 a 7 días, de aquí ya lo pasan a Chihuahua, en donde es sentenciado y decapitado, ¿verdad? Entonces, bueno, pues este libro, Hidalgo y los insurgentes en la provincia de Coahuila. Sí. Muy interesante, también está en línea. Siguiendo con Amador Peña Chávez, Cuatro Ciénegas, Tierra de Sol y Viento. Es un libro de poesía que es también editado por Coahuila,
un estado con energía, y son poemas. Amador es un gran poeta, son poemas a cuatro ciénegas. Les decía que Amador había nacido en Monclova, después se fue a Palau, allá tuvo su niñez, la disfrutó mucho, después se fue a estudiar para profesor y lo mandaron a trabajar a Cuatro Ciénegas. Entonces se enamoró de Cuatro Ciénegas y se enamoró en Cuatro Ciénegas y se casó en Cuatro Ciénegas. Y por eso le escribe Cuatro Ciénegas, tierra de sol y viento, porque aquí nos describe en poesías los vientos que hay en Cuatro Ciénegas, que el cañonero y el sanjuanero. El del norte. Sí. Sí. Muy ameno el libro este. Bueno, un antecedente a este libro que comentó hace rato Jesús del centro de Coahuila, Monclova, durante la Revolución, es este libro que fue editado alrededor del año 2005, Monclova en la Revolución, Hechos y Personajes. También este libro se enfoca en los revolucionarios de nuestra región, de aquí de Monclova más que todo, y pues podemos apreciar en su portada una fotografía de la ermita completamente balaceada en 1914. Entonces, muy interesante el libro también de nuestro compañero Lucas Martínez Sánchez. A ver, quiero decir, este libro se ve más feíto que, por decir, que este. Estos están editados por Gobierno del Estado, por Fundación Pape, pero estos que están más modestos, para no decir feitos, son esfuerzos individuales de los compañeros. Este de Rosario Rivera, ella lo pagó. Lucas también, ahí estábamos pagándole, abonándole al profesor Chema. Este también de Sóstenes. Entonces, afortunadamente hay apoyos, pero cuando no había apoyos, nosotros aquí los compañeros le entraban con sus recursos. Sueños, pasión y alegría, suertes de la charrería, es otro libro de nuestro compañero Amador Peña, en los 40 años de la Asociación de Charros de Monclova. Lo invitó a la Asociación de Charros de aquí en Monclova a que hiciera una recopilación de toda su historia, de fotografías, está muy interesante. Viene por aquí una fotografía donde sale nuestro compañero Chuy Charro, antes de ser mi historiador, con su papá y él de niño arriba de un caballo. Entonces, sueños, pasión y alegría. Estos vienen también apoyados por el patronato del archivo de Monclova y por la presidencia municipal de Monclova. Aquí vemos después en el coleadero. ¿Sí? Este libro también vemos que está muy modesto. Monclova, hechos históricos del siglo XIX. Hablamos mucho de Hidalgo, hablamos mucho de la Revolución, pero en el siglo XIX se dieron muchos movimientos aquí en Monclova, con Ildefonso Fuentes, con Miguel Blanco, y Lucas Martínez nos hace una recopilación de los principales personajes y movimientos que pasaron en Monclova durante el siglo XIX. La ruta de Venustiano Carranza por Coahuila es otro de los libros de nuestro compañero Lucas Martínez Sánchez. También sí. Así como el de Hidalgo, que se enfoca en la ruta que tuvo aquí en Coahuila los insurgentes. Este es una bitácora del movimiento de Carranza, del movimiento constitucionalista, de cómo lo detona la decena trágica y todos los acuerdos que tomaron para iniciar este movimiento que redundó en la Revolución Mexicana. Un libro un poco más nuevo de nuestro compañero Horacio Domínguez Lara, Microhistoria de San Buenaventura, tomo 1. También tenemos el tomo 2, pero no lo encontré. Así es. Sí, pero es tomo 1 y tomo 2. Es una pintura de su esposa y ese es lo que es el municipio de San Buenaventura, que es muy alargado. El contorno del municipio está en la pera, es una pera. Es una pera, sí. Y si nos dicen quién lo patrocinó,
su esposa y su hija fueron las que Sí, lo patrocinan, así le es. pagaron a él. Otro libro de nuestro compañero Lucas Martínez Sánchez, Elegido Palo Blanco, Orígenes agraristas de una comunidad. Ejido Palo Blanco, de los primeros ejidos de Castaños. El ejido Castaños se puede decir que es de los primeros ejidos que fue en nuestro estado, y el ejido Palo Blanco es poquito después del ejido Castaños, ¿verdad? Lucas ha escrito pues varios libros acerca de Castaños, y él se ahondó mucho en la historia del ejido Palo Blanco, ¿verdad? Como uno de los ejidos iniciadores en nuestro estado de Coahuila, ¿verdad? También igual con muchas fotografías, personajes, el agrarismo, tiempos de la revolución. No se preocupe, ya vamos a acabar. Este libro también, esos de los de lujo, de pasta dura, de los buenos, de el profesor Amador Peñas Chávez, él lo escribió, ¿sí? Promovido por el patronato del Archivo Municipal de Monclova, y es, después de haber el otro librito que vimos de la charrería en Monclova, este librote es hijo de este librito. Entonces, este es de la charrería en Coahuila, en donde el profesor Amador se dedicó a entrevistar a charros de diferentes partes de aquí de nuestro estado, de Piedras Negras, de Saltillo, de La Laguna, principalmente de aquí de Monclova. De Sabinas. Tiene unas fotos bellísimas este libro. Unas fotos de esas de colores, de colores estas y también hay una foto por ahí donde estoy yo de charro chiquillo. Bueno, este es el libro de la charrería en Coahuila, también patrocinado también por el gobierno del estado, ¿sí? Y como la cereza del pastel, ¿qué tenemos la cereza? Allá lo tienes. Después de todo este cúmulo de libros, son 13 kilos de historia. Nos da mucho gusto poder presumir de Coahuila a través de sus municipios. Este fue un proyecto que inició con Milenio. Entonces nos invitó a colaborar, y lo que es la región centro, los compañeros fueron los que fueron abordando cada uno de los municipios. El coordinador general, junto con Isabel Saldaña de Torreón y Francisco Rodríguez de Saltillo, son los coordinadores generales. Y aquí en la región centro, pues asumimos la responsabilidad los integrantes de nuestro colegio. Este es, yo creo que el libro con mejor información, con mayor información de cada uno de los 38 municipios de nuestro estado. Como decía Sóstenes, está bien pesado, ¿sí? Si puedes ojear ahí uno, trae mapas de los primeros, trae actas de fundación, trae unas fotos bellísimas, y además, o sea, trae información muy actualizada. No es solamente un libro de historia, es un libro de colección. Fueron varios años de investigaciones cada uno. Cada invitado realizó la monografía de un municipio de nuestro estado, y afortunadamente a nuestros compañeros del colegio pues les tocaron los municipios de la región centro. Por ejemplo, Sóstenes escribió sobre Castaños, Horacio Domínguez sobre San Buena, Díaz Plasencia Afinado sobre Ciudad Frontera, y así cada uno de los demás ahí coordinamos y de alguna manera colaboramos. Pero esta es la cereza del pastel del trabajo editorial que hemos llevado a cabo, que es este librote. 4 grandes tomos. 4 grandes tomos sobre Coahuila y sus municipios. Eso es lo que queríamos presentarles, eso es lo que hemos venido haciendo durante
casi 20 años, y que ahora por la pandemia, quédate en casa, vamos a estar llegando a ustedes, a sus casas, a sus computadoras, a sus celulares, a través de estos videos, que espero que no sean tan largos como este, para continuar cada sábado en la mañana. Con este cúmulo de libros, es como quisimos presentarnos ante ustedes. Este ha sido nuestro trabajo editorial, aparte de las miles de conferencias que hemos dado de las revistas. Luego hacemos otro video de las revistas, de la historia, este apego que tenemos, este cariño que tenemos por la historia de nuestra tierra. Esperemos que nos estén acompañando cada sábado en la mañana, estrenando un nuevo video con un tema que esperamos que sea de su interés. Ahí en su casa, en su computadora, en su celular, ahí vamos a estar, al alcance del dedo. Los esperamos